Hola amigos, muy buenas tardes y bienvenidos a la conferencia de psicoanálisis online gratuita de los jueves a las 17 horas. Estamos a punto de comenzar, perdonen el retraso, pero hoy hubo una urgencia que atender. Ya estamos aquí. Enseguida comenzamos. Vamos a compartir. Buenas tardes. Bienvenidos. Bien. Buenas tardes amigos. Bienvenidos. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos amigos. Buenas tardes, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a la conferencia de psicoanálisis de los jueves a las 17 horas. Hoy vamos a, en esta conferencia y en la próxima conferencia, vamos a trabajar, que son las dos últimas conferencias ya del curso, vamos a trabajar el humor, el sentido del humor. Y vamos a trabajar el texto del humor de Sigmund Freud, donde nos va a explicar cuál es el mecanismo psíquico que está implicado en el proceso humorístico. Hola Rosalba, buenas tardes. Bien, entonces mientras van llegando los integrantes de la conferencia, voy a abrir mi documento. Hoy, como ven, comenzamos un poquito más tarde la conferencia porque hubo de asistir a una urgencia, atender una urgencia, pero ya estamos aquí. Bueno, el humor. Muy buenas tardes, Juan Saavedra, que se ha cambiado muy bien de YouTube a Facebook, perfecto. Muy bien, hola, buenas tardes.
entonces vamos a hablar de este texto de Sigmund Freud de 1927-1928 que se titula El humor. Es decir, vamos a abordar desde el punto de vista científico, desde el punto de vista psicoanalítico, qué es lo que pasa en el aparato psíquico en este caso, ¿no? En el proceso humorístico. Bueno, Freud trabaja la cuestión sobre el chiste y su relación con el inconsciente, lo trabaja en 1905 en un texto que va a escribir pues 5 años después de la interpretación de los sueños. Ya sabemos que el psicoanálisis se ocupa precisamente de esas cosas que otras ciencias desprecian, que otras disciplinas científicas pues no se acercan a ellas por considerar que son insignificantes o que bueno, pues que no son cosas importantes para la ciencia. Bueno, pues el psicoanálisis sí se ocupa precisamente de esas cuestiones importantes para la ciencia. Y entonces, el humor, el chiste, entran dentro de esta categoría de cuestiones importantes para el psicoanálisis, igual que los sueños. Bien, entonces, vamos a ver que el humor, hay una cuestión económica del aparato psíquico. Nuestro aparato psíquico, vamos a trabajar este texto entre hoy y el próximo jueves. Entonces, bueno, pues vamos a ir hablando de diferentes cosas, ¿no? Entonces, en nuestro aparato psíquico ya hemos conversado en varias ocasiones acerca de la importancia del aspecto económico del aparato psíquico. Es decir, que hay una economía libidinal, hay una cantidad de energía que se mueve en el aparato y que puede, hay una dinámica también de esa energía en el aparato psíquico, en esa intercomunicación entre sistemas y dentro de sistemas del aparato. Hola, María de Jesús, ¿el audio está muy bajo o es mi teléfono? Vamos a ver, puede ser. A ver ahora, mejor. María de Jesús, ¿ahora se escucha mejor? O quizás sea tu teléfono, sí. Vamos a ver si arreglamos. Hoy las cuestiones técnicas también están siendo un inconveniente. Se ve que quizás teníamos que haber tomado ya vacaciones, pero bueno, vamos a seguir estas dos clases porque queremos hablar del humor. Ok, muchas gracias. ¿Mejor ahora? Bien, entonces, el humor, ya por el simple hecho de una cuestión económica, de una descarga económica, supone una fuente de placer para el aparato psíquico, ¿no? Es decir, hay una descarga y eso siempre en el aparato psíquico produce placer, siempre que hay una descarga de energía. ¿Vale? Bien. ¿En qué reside esa fuente de placer? En el ahorro de un despliegue afectivo. Es decir, hola Dulce María, algo que al sujeto psíquico le iba a suponer una cuestión afectiva, una implicación afectiva, mediante el humor nos ahorramos esa implicación afectiva. ¿Sí? Entonces, el proceso humorístico se puede llevar a cabo de dos maneras. O sea, puede ser una persona que se pone en la actitud de humorosa, ¿no? de humor, y hay una segunda persona que es simplemente el espectador, el que se divierte con el humor de la primera persona, ¿no? Entonces, esa es una opción. Y otra, que sea entre dos personas, de las cuales una no tiene ninguna parte activa en el proceso humorístico y la segunda es objeto de la consideración humorística. Es utilizada por la primera como objeto, ¿no? Vamos a ver un ejemplo muy crudo, dice Freud. Por ejemplo, pensemos el reo que es conducido un lunes a la horca, lo llevan a ahorcar. Y entonces el reo dice, bonita manera de empezar la semana. Bueno, ahí
el reo, el que va a ser ahorcado, él mismo despliega el sentido del humor, ¿no? Entonces, ese proceso humorístico se agota en la misma persona. Es la persona que está padeciendo la situación la que despliega el sentido del humor, y eso le produce una satisfacción. ¿Vale? Claro, entonces el que está fuera, nosotros que vemos esa situación, somos espectadores, ¿no? Y nos toca, en cierto modo, un efecto de esa situación humorística, pero a distancia. ¿Vale? El segundo caso, o sea, en este caso entonces una persona que es la que despliega el humor y otro es el espectador o el objeto de ese humor. En el segundo caso sería cuando un poeta, por ejemplo, o un narrador nos describe con humor la conducta de personas reales o personas imaginarias. ¿Vale? No es necesario que estas personas exhiban humor alguno. La actitud humorística concierne solo a quien las toma como objeto. O sea, hay una persona que toma como objeto a las otras, ¿no? El lector o el auditor, en este caso, son también meros espectadores del placer que causa el humor. Entonces podemos decir, resumiendo, que la actitud humorística puede estar dirigida contra la propia persona o contra otras personas ajenas, ¿no? Proporciona un beneficio placentero a quien adopta la actitud humorística y también proporciona placer análogo al espectador, aunque no forme parte de la situación. También le proporciona un placer análogo. Bueno, entonces vamos a hablar ahora de la génesis del placer humorístico. Buenas tardes, Carlos Latorre. Para estudiarlo, lo mejor es considerar ese proceso por el cual se opera en el oyente ante quien otra persona despliega su humor. Hay una persona que despliega el humor y hay un oyente. Entonces, hay uno que ve al otro en una situación cuyas características le permite anticipar que se producirán las manifestaciones del afecto. Es decir, el observador está viendo la situación y parece que la situación va en una dirección, que se están produciendo ciertos pasos hacia un desenlace, ¿no? Ya sea dolor, susto, terror, desesperación, ¿no? Entonces el espectador va siguiendo esa situación, va siguiendo los pasos y está esperando que pase ese final, ¿vale? Entonces ya va evocando de alguna manera esas emociones. Pero a medida que se acerca al desenlace que sucede, hay una defraudación de esa disposición afectiva, porque el otro no expresa ninguna emoción, sino que hace un chiste. En vez de expresar una de esas emociones, terror, dolor, desesperación, hace un chiste. Entonces, de esa manera, el oyente o el observador se ahorra el despliegue afectivo que hubiera supuesto esa situación. Y entonces, ese ahorro de un afecto es el que produce el placer derivado del humor en el aparato psíquico. Hasta aquí es todo muy fácil, ¿no? Se entiende bien. Hola, Martín Osmaya, saluda desde México, buenas tardes. Hasta aquí es todo fácil, pero ¿qué pasa? Que vamos ahora a centrarnos, esto sería por parte del espectador lo que pasa, pero ¿qué pasa en el humorista? ¿Cuál es el proceso psíquico que se desarrolla en el humorista? Que por otra parte es el que merece más atención para nosotros en este momento. Bueno, la esencia del humor consiste en que uno se ahorra los afectos. Estamos diciendo que la situación hubiese provocado normalmente, eludiendo mediante un chiste la posibilidad de semejante despliegue emocional. En este sentido, el proceso del humorista
va a coincidir con el del oyente, también le va a pasar a él lo mismo, también se va a ahorrar una carga de afecto. Es decir, va a ser como una copia del proceso humorístico en uno y en otro. Pero, ¿cómo logra alcanzar el humorista esa actitud psíquica que le hace superflua la descarga afectiva? A ver, ¿por qué alguien tiene esas dotes para el humor que consigue hacer de una situación así un chiste? ¿Qué sucede en él, dinámicamente hablando, durante esa actitud humorística? ¿Qué pasa en su aparato psíquico? ¿Qué pasa en su mente? Bueno, la respuesta a esta pregunta obviamente la tenemos que buscar en el propio humorista, en cómo resuelve el problema el humorista, cómo resuelve esa situación. Pues en el oyente solamente vamos a poder hallar un eco, una copia de ese proceso desconocido. Bueno, vamos a ir familiarizándonos entonces ahora con algunas características del humor. Bueno, el humor tiene algo como el chiste o como lo cómico, que la próxima semana hablaremos del chiste y de lo cómico. El humor tiene algo liberante, ¿no? Te libera de un afecto desagradable. Pero a diferencia del chiste y de lo cómico, el humor también tiene algo exaltante, algo grandioso. Lo grandioso reside en el triunfo del narcisismo del humorista, ¿no? Es decir, que como que confirma la invulnerabilidad de su yo, sale triunfante de la situación es dolorosísima, penosísima, lo llevan a la horca y el tipo dice, bonita manera de empezar la semana, ¿no? Es decir, de una situación muy dramática logra salir victorioso su yo, ¿no? Y sale invulnerable. De ahí reside esa cuestión grandiosa del humor. El yo rehúsa dejarse ofender y precipitar el sufrimiento de esa influencia de la realidad. Se empecina en que no pueden afectarlo los traumas del mundo exterior, ¿no? Y más aún, demuestra que solo le representan los motivos del placer, ¿no? Que a él lo que le guía es el placer. Sami Pérez dice, cuando el chiste es de doble sentido, más hacia lo sexualizado, ¿es porque el inconsciente está reprimiendo cosas sexuales? Claro. Los chistes sexuales es una manera de levantar una represión. Por eso resultan placenteros. Pero además el chiste supone además de levantar la represión, cierta agresión, ¿no? Que también eso... Y hace cómplice a otro, al que escucha el chiste, de esa agresión. Por eso hay chistes de psicoanalistas, chistes de médicos, chistes de políticos, chistes de... ¿no? Hay cierta agresión también hacia al objeto que se toma como chistoso, ¿no? Entonces hay una doble fuente de placer en el chiste. Algo que no te lo permitirías habitualmente hablar de ello, haces un chiste y de alguna manera, inconscientemente, lo has tocado, has hablado de ello y te has reído y has hecho a otro cómplice de esa acción, ¿no? Bueno. Supongamos que ahora el reo, este que va a la horca, en vez de decir bonita manera de empezar la semana, dice, todo esto no me importa. ¿Qué más da si cuelgan a un tipo como yo? Por eso no se vendrá abajo el mundo. Eso ya no resulta para nada chistoso, ni humorístico, ¿no? Es decir, ahí se ve que el sujeto tiene una capacidad magnífica de superación de la situación real, pero
¿no? Una sabiduría, algo justificado, pero no tiene ni pizca de humor. Entonces, hasta se basa en una apreciación de la realidad que es directamente opuesta a la del humor. Entonces, ¿qué característica tiene que cumplir el humor para que sea tal, para que produzca el efecto humorístico? Pues tiene que ser rebelde, no tiene que ser resignado. Si es resignado ya no causa gracia, ya no produce humor. El humor es rebelde. No solo significa el triunfo del yo, sino también el principio del placer, ¿no? Que en el humor logra triunfar sobre la adversidad de las circunstancias reales. Entonces, dos rasgos del humor. Por una parte, repudia las exigencias de la realidad y la imposición, ¿no? de esa realidad, la repudia. Yo puedo más que la realidad, ¿no? El yo se impone. Y por otra parte, impone el principio del placer, porque consigue una descarga de energía psíquica y eso produce placer en el aparato psíquico. Bueno, esto hace que el humor, en realidad vemos que ahí se está poniendo en juego los mismos mecanismos psíquicos que se ponen en juego en la producción de un síntoma, por ejemplo, o de la producción de una psicopatología. Por eso vemos, el psicoanálisis dice siempre que los mecanismos psíquicos son los mismos en la salud y en la enfermedad, que la diferencia es una diferencia de cantidad. Bueno, entonces, al rechazar la posibilidad del sufrimiento, el humor va a ser uno más de toda una serie de métodos que el aparato psíquico humano ha desarrollado para quitarse de encima la opresión del sufrimiento. Es una válvula de escape para el aparato psíquico, ¿no? Es uno de los mecanismos del aparato psíquico para disminuir las fuentes de sufrimiento, la opresión del sufrimiento, ¿no? Esta lista de mecanismos iría desde la neurosis hasta la locura, ¿no? Y también implicaría la embriaguez, el ensimismamiento, el éxtasis. El humor tiene una dignidad que le falta, por ejemplo, al chiste. Porque el chiste solamente sirve, como hemos dicho, de beneficio placentero o también como de agresión hacia un tercero. Entonces, ¿en qué consiste la actitud humorística que nos permite rechazar el sufrimiento, afirmar la invulnerabilidad e insuperabilidad del yo por el mundo real, sustentar triunfalmente el principio del placer y todo ello sin abandonar el terreno de la salud psíquica? Es decir, que es saludable, porque el humor está relacionado con la salud, es un mecanismo de salud. Hay que desarrollar el sentido del humor. Señoras y señores, es un mecanismo sano. Entonces, ¿en qué consiste esa actitud humorística? Bueno, ahora vamos a ver psíquicamente cómo se produce, ¿no? Hemos visto los rasgos del humor. Entonces, cuando alguien adopta una actitud humorística frente a otras personas, en realidad se está comportando como si fuera un adulto que se posiciona frente a los demás como un niño, como si los otros fueran niños, ¿no? Al reconocer y al sonreír sobre los intereses y pesares que a esta persona, a esos otros, se les hacen tan enormes, tan difíciles de resolver. Entonces el humorista llega y se pone ahí y hace un chiste con eso que a los otros les resulta imposible de superar, ¿no? Entonces el humorista ganaría su superioridad al adoptar el papel del adulto, al identificarse en cierta manera con el padre, reduciendo a los demás al papel de niños. Otra situación humorística es la de quien dirige el humor contra su propia persona, ¿no?
¿Para qué? Para defenderse de una amenaza, de un sufrimiento que amenaza. Entonces dirige el humor contra sí mismo. Entonces, en este caso también podemos hablar de que la persona se trata a sí mismo como a un niño y que a la vez está adoptando el papel de papá frente a ese niño, el papel de superioridad frente a ese niño cuando se dirige la actitud humorística hacia sí mismo. ¿Se puede decir esto? Pues sí, se puede decir, porque la ciencia del psicoanálisis nos muestra cómo el aparato psíquico está conformado por distintas instancias, distintos sistemas dentro del aparato psíquico, ¿no? Nos ha enseñado que hay una estructura psíquica y que está el yo, en el aparato psíquico está el yo, pero que también hay otras instancias psíquicas entre las que se encuentra una que vamos a llamar superyo. Es decir, que dentro del yo aparece como un núcleo central que va a ser el superyo, que a veces se funde con el yo, hasta tal punto de que no logramos diferenciarlos, mientras que en otras condiciones se separa, discrepa del yo violentamente. El superyo es el heredero del complejo de Edipo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el superyo nace y se conforma en el aparato psíquico después de que el sujeto pase por el complejo de Edipo. Cuando el sujeto se ve obligado, tiene que separarse del padre y de la madre, tiene que abandonar a las figuras, a los objetos incestuosos, a los objetos que quedan prohibidos. ¿Qué hace el aparato psíquico? Internaliza a esos objetos, conformando el superyo dentro del aparato psíquico. Es el heredero de la instancia parental, entonces. El superyo va a estar severamente vigilante del yo, siempre le vigila a ver qué hace el yo, el superyo trata al yo como si fuera un padre, como si fueran los padres, ¿no? O más bien el padre. Le trata de la misma manera que los padres le trataron al sujeto cuando era niño. Es decir, es como si cuando tenemos que separarnos de los padres, lo que hacemos es internalizarlos. Van a pasar a formar parte de nuestro aparato psíquico. Bueno, y de este modo llegamos a una explicación dinámica de la actitud humorística, ¿no? Admitiendo que la persona del humorista ha trasladado el acento psíquico de su yo hacia el superyo. En su acento psíquico, su importancia va a estar en el superyo, se coloca en ese lugar de padre del yo. Es un superyo inflado, dice Freud, ¿no? Y a este superyo inflado, el yo, la verdad, le parece insignificante, le parece trivial, pequeño. De tal manera que se produce una nueva distribución de la energía psíquica en el aparato. Hemos dicho que en el aparato hay una economía psíquica, en el aparato hay energía psíquica y esta energía psíquica se mueve entre las diferentes instancias. En función de qué instancia esté, esa instancia va a tener más peso. Bueno, pues en la actitud humorística, en el proceso humorístico, la energía psíquica pasa a moverse hacia el superyo. Hay una nueva distribución de energías y al superyo le resultará muy fácil contener las posibles reacciones del yo, porque se coloca en esa situación paternal. ¿Vale? Hay un desplazamiento, por tanto, de grandes cantidades de catexias o de energía psíquica. Bien. Bueno, esto ya hemos visto cómo pasa, por ejemplo, en el caso del enamoramiento o del amor, ¿no? Que la diferencia entre la catexia erótica objetal común y el estado de enamoramiento consiste en que el enamoramiento es incomparablemente mayor la carga trasladada al objeto. Es decir, cuando nos enamoramos,
ponemos una gran cantidad de libido o de energía psíquica en el objeto del que nos enamoramos. Por eso nos enamoramos, no nos enamora el objeto. Nosotros elegimos un objeto y ponemos en ese objeto nuestra libido, nuestra carga energética. ¿Vale? Bien. Entonces, es mucho mayor en el enamoramiento que en el amor común. En el enamoramiento es como que el yo se vacía en el objeto, pone toda su energía psíquica en el objeto. Cuando estudiamos casos de paranoia, vemos que las ideas de persecución se forman precozmente y subsisten mucho tiempo sin que tengan efecto, sin que las apreciemos. Ya están ahí las ideas paranoicas, hasta que determinado motivo viene a proveerlas de catexias suficientes como para que se hagan dominantes. Pero antes de que se hagan dominantes, esas ideas paranoicas ya están gestándose, ya están en el aparato psíquico, aunque sin suficiente energía, suficiente fuerza como para manifestarse. Después van a venir esas catexias que le van a permitir hacerse suficientemente fuertes como para que tomen manifestación, ¿no? Bueno, la curación de esos episodios paranoicos, en realidad, el psicoanálisis, cuando digamos psicoanalizamos ese estado paranoico, lo que consiste más o menos es en retirar las cargas que están puestas en las ideas delirantes para ponerlas en otros lugares, pero no porque se resuelva la idea delirante o se corrija, no se trata de eso, de corregir la idea delirante, sino quitarle energía a la idea delirante. El psicoanálisis va a hacer una redistribución de la energía en el aparato psíquico. Hay otros casos, otros ejemplos, por ejemplo, en el trastorno bipolar, donde hay alternancias de estados de melancolía con estados de manía. También ahí vemos cómo es una cuestión de energía, de cantidad, que se desplaza desde el yo al superyo, ¿no? En los estados de melancolía hay una cruel supresión del yo por parte del superyo. El superyo se hace muy fuerte y oprime al yo, mientras que en el siguiente estado, que sería el de manía, sucede lo contrario, es decir, que el superyo pierde energía y el yo adquiere energía y se libera de la opresión del superyo, ¿no? Y entonces hay siempre esa fluctuación catéctica, que lo estamos explicando con estos casos patológicos para que se vea bien, pero en realidad esto pasa en nuestra vida cotidiana y en nuestra vida diaria permanentemente. Estos movimientos de energía psíquica, estos movimientos de energía libidinal en el aparato psíquico. Bueno, pues eso es lo que pasa en el humor, ¿no? Se pone en el superyo, pero para ponerse en esa situación de padre con respecto al yo, quitarle importancia a la situación y producir una descarga afectiva. Que decimos que en el caso del superyo, igual que pasan en todas estas enfermedades, en el caso del humor, sin embargo, es sano, no produce una patología, ¿no? Produce un chiste o una actitud humorística. La patología de la vida anímica, ¿por qué la traemos? Porque nos sentimos seguros ahí, es un territorio donde podemos ver muy claramente cómo se desenvuelven estos procesos psíquicos inconscientes. Y entonces nos sirven como de zoom, ¿no? Para ver cómo pasan las cosas en el aparato psíquico. Pero después tenemos que entender que así funciona la normalidad del aparato psíquico también. Menos exagerada, menos cantidad, pero es el mismo funcionamiento. Bueno, todo esto, ¿qué supone? Supone que nos damos cuenta de lo importante que es comprender los procesos psíquicos y cómo funcionan, ¿no? Tanto la cuestión estática de los procesos psíquicos como los cambios dinámicos, cuantitativos de la catexia energética que se produce en el aparato psíquico. Ambas
¿no? Tanto la tópica como la dinámica como la económica van a ser dimensiones muy importantes en el estudio del aparato psíquico, todas igual de importantes. Y luego también es posible que en cierta situación la persona hipercatectice de pronto su superyo y luego modifique desde su superyo las reacciones del yo. Es lo que pasa en el humor, ¿no? Bueno. En el chiste, dice, representaría una contribución a lo cómico ofrecida por el inconsciente. El chiste. El humor vendría a ser la contribución a lo cómico mediada por el superyo. El chiste es con el inconsciente, como decía antes nuestra compañera, ¿no? Que decía, invitada a la conferencia, que en el chiste había algo reprimido que se levantaba. Claro, lo inconsciente, está mediando lo inconsciente, mientras que en el humor está mediando el superyo. Ese superyo, que normalmente le conocemos como un amo muy severo del aparato psíquico, y que en este caso, en este proceso, lo que va a hacer más bien es darle al yo un pequeño goce placentero. El placer humorístico nunca va a ser tan amplio ni tan intenso como el de lo cómico o el del chiste. Y además tampoco se va a expresar nunca en una carcajada o en una risa franca, ¿no? El superyo, al provocar la actitud humorística, en el fondo rechaza la realidad y se pone al servicio de una ilusión. A ver, dice Carlos que comparte el vídeo. Muy bien, Carlos. Lo sentimos el humor como algo particularmente liberador, como algo exaltante. La broma que hace el humor tampoco es lo esencial del humor. Solo tiene el valor de una muestra. Lo principal es la intención que el humor realiza, ya se efectúe en la propia persona o en una persona extraña. Es como si dijera en el humor, como si dijéramos, mira, ese mundo que te parecía tan peligroso no es más que un juego de niños. Tómatelo en broma, ¿no? Que no es tan peligroso. Eso es lo que viene a decirnos el humor, esa descarga de afecto. Entonces, el superyo, por medio del humor, consuela al yo que está intimidado frente a esa realidad, frente a los peligros del mundo, y el superyo se viene a poner en el lugar del papá y le consuela al yo. Bueno, veis que esta instancia del superyo entonces no solamente es que sea algo muy un amo en el aparato psíquico y que haga mal al aparato psíquico, sino que también tiene sus funciones placenteras para el aparato. No todas las personas pueden adoptar una actitud humorística, eso es verdad. Es un raro y precioso talento el humor. Muchos carecen incluso de la capacidad para gozar el placer humorístico que otros les proporcionan, o sea que ni siquiera puede reírse de un chiste que hace otro o de una actitud humorística. O sea que es una capacidad a desarrollar, una capacidad a trabajar. El superyo trata de consolar al yo con el humor, protegiéndolo así del sufrimiento. Bueno, ¿veis? Este es el proceso humorístico que hemos estudiado hoy y que se trata así. Tenemos que desarrollar nosotros el humor, pero este es, digamos, el estudio científico, el análisis que Sigmund Freud hace de este proceso humorístico para que entendamos cómo se produce en el aparato psíquico, ese proceso. Bueno, queridos amigos, no sé si tenéis alguna pregunta. Hemos llegado al final de la conferencia de hoy. Os agradezco a todos vuestra presencia. Ahora subiré a YouTube el vídeo porque por problemas técnicos no hemos podido transmitir hoy por YouTube, pero inmediatamente dispondréis de él también en el canal de YouTube. Muchas gracias a todos. Os recuerdo que el próximo jueves será la última conferencia del curso y nos tomamos vacaciones de verano. Así que les espero el próximo jueves a las 17 horas
desde Madrid, España, Virginia Valdominos, psicóloga y psicoanalista del Grupo Cero. Les espera en la conferencia, que también seguiremos trabajando. Gracias, dice Rosalba, gracias. Seguiremos trabajando estas cuestiones del humor, del chiste, de lo cómico, para irnos al verano y a las vacaciones con un buen sentido del humor y pasárnoslo muy, muy, muy bien. Dice María de Jesús, en mi niñez mi padre, cuando tenía dificultades económicas, nos narraba cuentos fantásticos para entretenernos. Muy bien, tu padre, muy inteligente. Beatriz Terán, gracias mil, Virginia. Bueno, gracias a todos. Seguimos el próximo jueves. Mi querida y admirada maestra, muchas gracias, disfrútalo mucho. Adiós, amigos, y si queréis contactar conmigo para psicoanalizaros, www.virginiavaldominos.com. Estaré encantada de atenderos. Chao, chao.